En este caso vamos a aprender a crear hipervínculos, aquello que hace que Internet se mueva, lo más importante, el poder hacer un clic sobre un lugar que nos lleve a otro y después a otro, y vaya a saber dónde terminamos. Lo que vamos a hacer ahora es crear una carpeta en el escritorio. Esa carpeta va a llamarse clase 2. Vamos a poner un guión y vamos a poner hipervínculos. Lo que vamos a utilizar va a ser el Visual Studio Code. Vamos a cerrar cualquier otro proyecto que tengamos abierto. Lo pueden hacer directamente desde archivo, cerrar carpeta. Vamos a arrastrar la carpeta clase 2 hipervínculos al sector en blanco. Y vamos a crear nuestro archivo index.html de siempre. Index.html. Tocamos Enter, recuerden que tiene que ser en minúscula. Cerramos la página de bienvenida, si es que está abierta. Creamos una estructura básica con Emmet, como hacemos siempre. Signo de admiración, tecla Tab. Tenemos nuestra estructura básica. Y dentro de Body, recuerden que está el contenido que el usuario que experimenta y que usa la página va a ver. Vamos a depositar nuestro contenido. En este caso va a ser un vínculo. Vamos a crear un vínculo. Algo muy sencillo. Queremos que la persona que haga clic sobre la palabra Google vaya a Google, por ejemplo. Vamos a hacer algo así. Vamos a tener la palabra Google. Cuando la persona haga clic sobre Google, queremos que lo lleve justamente al buscador. Para eso vamos a utilizar un elemento, una etiqueta que es la A. Vamos a utilizar Emmet también. Tocamos la tecla Tab y fíjense, aparece A y aparece un atributo que es href. Muchos le dicen href, otros le dicen ref, pero es una referencia a un hipervínculo. De ahí viene el H, de ahí ref. Lo que tenemos que hacer acá es escribir a dónde queremos que vaya esa persona o qué página, qué HTML se abra cuando la persona haga un clic sobre aquello que escribamos entre la etiqueta de apertura y la etiqueta de cierre. Esta es una etiqueta de apertura, esta es una etiqueta de cierre. Vamos a escribir Google. Vamos a guardar esto. Todavía no introdujimos nada acá. Vamos a abrir el archivo index.html y vamos a ver cómo se ve eso. Fíjense, Google, todo subrayado. Hacemos un clic ahí y no nos lleva a ningún lado. ¿Por qué? Porque no le dijimos a dónde nos tiene que llevar. Para hacerlo, lo que tenemos que hacer es introducir en este lugar la ruta relativa o absoluta al que queremos ir. Si nosotros queremos ir al navegador Google, podríamos poner google.com. Pero lo cierto es que la manera correcta de hacerlo es otra. Es esta. Vamos a abrir el navegador. Y si bien nosotros vemos google.com, lo cierto es que la ruta verdadera es esta. https://www.google.com. Hasta acá. Podemos copiar esto. ¿Qué es esto que está acá? El HTTPS es el protocolo a través del cual nosotros le estamos diciendo cómo tiene que visualizarse ese archivo. Es algo más técnico, pero esencialmente nosotros tenemos diferentes protocolos. El HTTPS es el Hypertext o Hypertext Transfer Protocol y el S es de seguro. Quiere decir que usa encriptación para que los datos no puedan ser interceptados. También tenemos otro tipo de protocolos, como puede llegar a ser el FTP y el FTPS. Por ejemplo, la F es de file, file es archivo, eso es para transferir archivos. Tenemos otros más, el Gopher, varios más. En este caso, para navegar la web usamos el HTTP. Ese es el que nos permite visualizar HTML. Vamos a volver justamente a nuestro HTML, el index.html, y le vamos a indicar que vaya a Google, pero de una manera más completa. Le ponemos https://www.google.com. Ahí sí. Esa es la ruta absoluta hacia Google. Guardamos con control S. Y ahora sí, abrimos el index.html y experimentamos qué es lo que sucede. Hacemos un clic sobre Google y nos manda justamente a Google. ¿Qué sucede si nosotros queremos navegar a, por ejemplo, otro HTML que tenemos dentro de la carpeta clase 2 hipervínculos? Vamos a crear un segundo archivo. Vamos a poner, por ejemplo, en este caso, ejemplo.html.
Tenemos un segundo archivo que es ejemplo.html. Vamos a crear una estructura básica. Vamos a ponerle un h1 indicando que es ejemplo. Lo guardamos. Y lo que vamos a hacer ahora en este caso es volver a index. Y en vez de ir a Google, vamos a ir a el archivo ejemplo. Y vamos a indicarle la ruta hacia ejemplo. La ruta hacia ejemplo es solamente el nombre del archivo, ejemplo.html. ¿Por qué? Porque está justamente en la misma carpeta que index. Ejemplo.html. Lo guardamos y experimentamos qué sucede. Doble clic sobre index, ejemplo, hacemos un clic ahí y nos lleva al archivo ejemplo.html. ¿Qué sucede si desde el archivo ejemplo.html queremos volver a index? Bueno, vamos a editar ejemplo.html y debajo vamos a crear justamente un link. Escribimos A, tocamos la tecla Tab y recuerden, entre la etiqueta de apertura y de cierre vamos a escribir el contenido. En este caso va a ser index o volver a index. La frase puede ser volver a index. Y le vamos a decir en ref a qué archivo tiene que volver. A index.html. Index.html. Guardamos con control S y vamos a probarlo. Estamos en index, hacemos un clic en ejemplo y nos manda a ejemplo.html. ¿Queremos volver a index? Clic acá. Volvemos. Vamos y venimos constantemente. De esta forma nosotros podemos crear hipervínculos. Ahora, los hipervínculos tienen un par de atributos más. Por ejemplo, uno de ellos es el destino. El lugar al que queremos ir está predeterminado por este ref o href. Pero nosotros quizás querramos abrir esa nueva página a la que vamos, no en una pestaña, sino en una nueva página en blanco. ¿Cómo es esto? Vamos a verlo en un ejemplo para que sea más claro. Vengo a index.html. Y lo que voy a hacer acá, en este sector, fíjense, entre las comillas del signo mayor, dejo un espacio. Voy a escribir la palabra target. Target es objetivo o destino, si lo queremos ver un poco más claro. Y lo que vamos a hacer es decirle, si queremos que se abra ese vínculo en una nueva pantalla, en una nueva solapa o en la misma. Vamos a hacer el ejemplo en ambos casos. Si queremos que se abra en la misma en la que estamos viendo el HTML, escribimos self con un guión bajo por delante. Guardamos con control S y lo que vamos a visualizar ahora va a ser la misma experiencia que tuvimos recién. Hacemos un clic en ejemplo, fíjense, y no se abre una nueva pestaña acá, sino que yo puedo volver y volver, ¿no? En la misma pestaña se abre el vínculo. Si yo quiero que esto suceda en una nueva pestaña, elijo la opción blank, con K al final. Hacemos un clic ahí, guardamos, probamos ahora exactamente lo mismo, vamos a index, y fíjense, cuando yo hago un clic en ejemplo, se va a abrir una nueva pestaña acá. ¿Ven? Se abre una nueva. ¿Qué me permite esto? Me permite en algunos casos mantener dos pantallas al mismo tiempo. Eso lo tenemos que pensar nosotros de acuerdo al tipo de contenido. En algunos casos es importante que no perdamos la página original. Que hagamos un clic, se nos abre una nueva y podamos mantener la principal. No tengamos que ir y volver. Eso lo tenemos que decidir nosotros en base a la construcción del sitio que tenemos que hacer. Pero esencialmente esa es la forma en la que nosotros podemos elegir si se abre en la misma pestaña en una nueva. Bueno, esto fue esencialmente la manera en la que nosotros podemos acceder justamente a un link. Ahora, ¿qué sucede si nosotros queremos, por ejemplo, hacer un clic sobre una imagen? No sobre un texto, sobre una imagen. Bueno, sería muy fácil. Lo que tenemos que hacer es, en vez de escribir un contenido entre la etiqueta de apertura y de cierre del link, acá depositaríamos justamente el link hacia la imagen. Recuerden que la etiqueta de las imágenes es IMG. Voy a dejar un poco de espacio acá para que se vea más claro.
Entonces, acá, en este sector, yo escribiría img y en src pondría el src de la imagen. Vamos a buscar una imagen cualquiera. Elijo una imagen cualquiera. Voy a elegir abrir imagen en una segunda pestaña. Fíjense que todo esta es la dirección de la imagen. Yo podría copiar todo esto, pero voy a elegir guardar la imagen. Guardar imagen como. Voy a guardarla dentro del escritorio, dentro de clase 2 hipervínculos. Y acá lo que puedo hacer es crear una nueva carpeta que se llame img, para siempre recordar que es la manera correcta de tener ordenados los archivos. img, doble clic, voy a poner el nombre que tiene que tener, que es Messenger. Lo guardo. Y ahora sí, fíjense, dentro de clase 2 tenemos una carpeta que se llama img que contiene messenger.jpg. Entonces, si recuerdan el tema de rutas relativas, escribo img barra messenger.jpg. Lo guardo con control S y vamos a ver qué sucede ahora. Vamos a abrir index.html. Fíjense, me aparece la imagen de Messenger, pero si yo me pongo encima, aparece la posibilidad de cliquear esta imagen. Cuando yo hago un clic en esta imagen me va a mandar a ejemplo.html. ¿Ven? Volvemos a index. Acabo de convertir una imagen en un vínculo. Van a encontrar algunos ejercicios en la plataforma donde van a tener que experimentar con